La trágica historia de los duques de Edimburgo, y cómo el príncipe Felipe restauró su título maldito. El conde de Wessex asumió el título por el que se conocía a su difunto padre, pero el estilo del duque de Edimburgo se remonta al príncipe Felipe, y su historia está envuelta en tragedia. El príncipe Eduardo es el nuevo duque de Edimburgo, anunció el Palacio de Buckingham. Con motivo de sus 59 cumpleaños, el rey Carlos III, su hermano menor, el título que ostentó su difunto padre durante más de 70 años. Se entiende que el príncipe Felipe, quien murió en abril de 2021, y recibió el título la mañana de su boda con la princesa Isabel, más tarde la reina Isabel II, quería que su hijo menor asumiera el título. Con la introducción del premio Duque de Edimburgo, el trabajo y el legado de Felipe como príncipe consorte se convirtió en sinónimo de su ducado. Pero el título se remonta a Felipe, y aunque se le recuerda por su devoción a la monarquía y el apoyo a su esposa, los primeros duques de Edimburgo se enfrentaron a la desgracia y la tragedia. Aquí, express.co.uk repasa los duques de Edimburgo del pasado, y cómo el título fue maldecido por el desastre hasta el príncipe Felipe. Hijo odiado. Cuando el rey Jorge VI confirió el título de duque de Edimburgo a su yerno en noviembre de 1947, Philip se convirtió en el primer rey en asumir el ducado en 47 años. Antes que él, otros 3 fueron designados como tales: el príncipe Frederick, el príncipe George, más tarde George III y el príncipe Alfred, todos los cuales sufrieron una serie de eventos desafortunados. El hijo del rey Jorge II y la reina Carolina, el príncipe Federico, fue el primer portador de este título. Su abuelo, el rey Jorge I, fundó el ducado en 1726, y se lo legó a su nieto. Frederick creció en Hanover, y no se mudó a Inglaterra hasta 1728 cuando era joven y heredero del trono, ya que su padre se había convertido en rey solo el año anterior. Después de años de separación, la relación de Federico con sus padres fue tensa, y Jorge II apenas podía hablar con su hijo mayor. Aunque nunca se estableció realmente la raíz de la antipatía, su odio mutuo fue un conocido escándalo nacional. La reina Carolina una vez describió a Federico como el mayor idiota, y el mayor mentiroso y el mayor canaille, plebeyo, y el animal más grande del mundo, y agregó que deseaba con todo mi corazón que fuera de allí. En otra ocasión, dijo, ojalá se abriera el fondo en ese momento y hundiera al monstruo en el agujero más profundo del infierno. Cuando Caroline yacía en su lecho de muerte en 1737, George se negó a permitir que Frederick se despidiera de su madre. Sin embargo, la reina aparentemente estaba agradecida. Ella dijo, por fin tendré algún consuelo en tener los ojos cerrados para siempre, nunca tendré que volver a ver a ese monstruo. Aunque a Frederick le pagaban 50.000 libras esterlinas al año, más de 8,5 millones de libras esterlinas en dinero actual, de su padre, no estaba contento con sus ingresos. Exigió más dinero y, tras la negativa de su padre, apeló sin éxito al Parlamento contra el rey por una asignación mayor. En ese momento, Federico, que había sido desterrado de la corte del rey, dirigió su propia corte rival y maniobró contra Sir Robert Walpole, el primer ministro de su padre, y ampliamente considerado como el primer ministro de Gran Bretaña. Más tarde se convirtió en un devoto hombre de familia y compartió 9 hijos con su esposa, la princesa Augusta, uno de los cuales fue el futuro rey Jorge III. Sus ambiciones políticas quedaron insatisfechas cuando Frederick murió en 1751 a la edad de 44 años. Su muerte ha sido registrada como una de las más inusuales en la historia británica, y algunas fuentes afirman que murió después de ser golpeado por una pelota de cricket, lo que provocó la ruptura de un absceso. Atado a su cama poco antes de su muerte, se dice que Frederick pronunció las palabras Gesens la mort, que en francés significa vuelo a muerte. Falleció antes que su padre, lo que lo convirtió en el príncipe de Gales más joven en no convertirse en monarca. Soberano difunto. Después de la muerte de Frederick, su hijo se convirtió en el segundo duque de Edimburgo. Prince George, el segundo hijo de Frederick y Augusta, también se convirtió en heredero y luego en príncipe de Gales. George ocupó el ducado durante solo 9 años antes de que la muerte de su abuelo en 1760 lo colocara en el trono. A diferencia de su padre y su abuelo, que se criaron en Alemania,
George nació y se crió en Gran Bretaña, y expresó su amor por su país al decir en su discurso de adhesión al Parlamento: "Me jacto en nombre de Gran Bretaña". Se asocia más comúnmente con el MI más conocido de Gran Bretaña. Asociado con una derrota militar en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Pero el historiador Andrew Roberts, en su biografía más vendida del rey, argumentó que fue calumniado. Durante su reinado, Jorge fundó la Real Academia, compró el Palacio de Buckingham y dio su aprobación real a la ley de 1807 que declaró ilegal la trata de esclavos. Sin embargo, los últimos años de su vida se convirtieron en tragedia. Durante décadas, George había sufrido problemas de salud y, en 1810, tras la muerte de su hija Amelia, su salud mental empeoró. Su hijo, el príncipe de Gales, más tarde Jorge IV, actuó como regente por el resto de la vida de Jorge. A fines de 1811, el rey se había vuelto loco para siempre, y vivió recluido en el castillo de Windsor hasta su muerte en 1820. El duque de Edimburgo dejó de existir hasta 1866, 46 años después, cuando un nuevo monarca reinventó el título. Soberano difunto. Después de la muerte de Frederick, su hijo se convirtió en el segundo duque de Edimburgo. Prince George, el segundo hijo de Frederick y Augusta, también se convirtió en heredero y luego en príncipe de Gales. George solo ocupó el ducado durante 9 años antes de que su abuelo muriera en 176 y lo viera ascender al trono.